Vamos a hacer una introducción muy básica a las herramientas de trabajo. Tanto algunas herramientas de bar, que son más normales de ver en un bar de coctelería, o que uno puede tener en su casa. Vamos a arrancar con dos tipos de coladores diferentes. Este es el famoso colador Julep. Ahora un poquito más adelante van a ver cómo se usa y para qué sirve. Y este es el más común, que se puede ver a nivel hogareño, que es el colador Oruga. Cucharas de bar, cada vez más fancies, hay de muchos tamaños, colores y formatos, básicamente para revolver, ¿no? Pinzas, hielo o similar, ¿no? Todo el mundo conoce una pinza de hielo cuando la ve. Y esta pinza que se ha hecho cada vez más popular entre los gastronómicos, los cocineros y los bartenders, que es una pinza quirúrgica, que hay también de muchísimos tamaños, que se usan para decoración. Garnish, que es la palabra en inglés que se usa para decorar, ¿sí? Vamos a pasar a los jiggers. Dos formatos de jigger diferentes, el uso es el mismo, hay de muchísimas medidas. Este en el formato, en la parte más ancha y más grande, tiene 50 mililitros. En Argentina, más que nada, medimos en mililitros por una cuestión de historia. En muchas partes del mundo se mide en onzas. Acá tenemos 25 y 50. La mayoría de las veces vienen así, repartido en mitades, de vuelta, 25 y 50. Entonces hay de 10, de 30 y de muchos formatos y tamaños. Estos para mí son los más cómodos de usar, ¿sí? También vamos a ver en el paso a paso de diferentes cócteles que preparemos, cómo los utilizamos. Esto es un exprimidor de mano. En muchos de los bares que uno trabaja ya tiene por ahí los jugos hechos previamente al despacho. En muchos de los casos que nos gusta usar el jugo recién exprimido, lo exprimimos con esto. Obviamente entra un limón o una lima, ¿sí? También los hay más grandes para pomelos, naranjas y demás. Después coctelera, separé las dos más clásicas, con las que vamos a trabajar también hoy cuando hagamos algunos de los cócteles que vamos a estar preparando. Esta para mí es una de las más lindas que hay, que a nivel coctelería en un bar no se usa mucho, no se ve mucho por una cuestión de capacidad y tamaño. Es más pequeña, seguramente no va a entrar más de un cóctel acá. Se llama Coctelería París. Elegante, linda, pesada, pero no muy práctica para el uso diario en un bar, de despacho de mucho volumen. Sí para el hogar, para casas, si estás acostumbrado a beber solo, ponele, o para dos personas. Si vienen ya más amigos, te recomiendo que uses una Boston, que es este tipo de coctelera, que consta de dos tines, como así se llaman, un tin más pequeño y un tin mayor. Y acá, dependiendo el cóctel que preparemos, puedes llegar a preparar 3 o 4 cócteles al mismo tiempo. Básicamente el hielo se tapa, no se golpea, porque uno cree que la tiene que golpear para que selle, pero con la misma densidad de la temperatura, cuando tiene hielo dentro, si uno la sujeta como corresponde, cada uno termina usando las herramientas de la forma que le resulta más cómodo. Para mí eso es un pequeño consejo que aprendí también, porque uno quiere a veces copiar a alguien y cada uno tiene sus formas y tiene que entender que la forma más cómoda es la que uno se siente cómodo. Pero hay formas y formas, no sé, uno de los grandes maestros de la coctelería argentina, Eugenio Gallo, incluso Pichín, anterior a Eugenio Gallo y maestro de él, usaban la coctelería al revés. Entonces, en esta, por ejemplo, no se ve, cuando decimos al revés, siempre el lado que se puede llegar a abrir para el lado del bartender. Entonces, si se nos abre la coctelera, nos ensuciamos nosotros y no ensuciamos a nadie enfrente. Pero estos grandes maestros tenían la particularidad de usarla al revés. Después,
en técnicas de batido podemos ver distintas formas. En la París, que eran muchas de las cocteleras que usaban en aquella época, en los años 30, 40 y 50, los veías en muchas fotos de aquellas épocas batiendo al revés a ellos. Esto es un vaso de composición o vaso mezclador, que los hay de muchísimas formas y diferentes. Argentina tiene la particularidad de bueno, una mezcla, ¿no? De no haber tenido herramientas o, por ejemplo, estas cosas que vemos que les decía que son muy fancies. Son todas creaciones mucho más modernas, basadas en cucharas antiguas o herramientas antiguas, pero más modernas. Argentina usaba normalmente vasos de composición muchísimo más grandes, que a mí me encantan. Esto ya es mucho más por ahí moderno y basado en lo que se usa en Estados Unidos o en Inglaterra. El vaso de composición, a diferencia de una coctelera, el vaso de composición se utiliza normalmente, y digo normalmente porque también, como dije, uno tiene que conocer las reglas para luego transgredirlas, pero normalmente las normas de la coctelería internacional dicen que el vaso de composición se utiliza para mezclar licores de densidades similares, ¿sí? Y cuando hablamos de eso es mucho más espirituosas o vermú que licores mucho más pesados. Obviamente, después uno en los años de carrera se da cuenta que podés mezclar algún licor y no hace falta batirlo para que termine bien mezclado. Les muestro cómo se usa un vaso de composición. Normalmente el vaso de composición, al ser de vidrio, transmite bastante rápido y se refresca bastante rápido. Pero uno, cuando empieza a hacer un cóctel en un vaso de composición, lo primero que tiene que hacer es ponerle mucho hielo. Mucho hielo, vamos a agarrar una cuchara, que la podemos usar en la forma tradicional. A mí me gusta usarla al revés. Y refrescamos. ¿Sí? Esto parece fácil, este juego de muñeca. Es lo que más cuesta cuando uno empieza a ser bartender. Y es algo lindo que vos lo ves y decís, qué bueno, es fácil de hacer. Requiere práctica y no mucho más que eso. Una vez que refrescamos el vaso de composición, usamos el colador julep que les contaba que iba a mostrar cómo se utilizaba. Normalmente se usa para colar en vaso de composición, donde sabemos que casi nunca vamos a poner jugos, donde casi nunca van a haber pulpas, entonces no necesitamos hacer un colado tan fino como con el colador oruga, que esta oruga que ven aquí, para lo que sirve es para retener muchísimas de las pulpas que pueden haber en los cócteles. Entonces, una vez que terminamos de refrescar el vaso, lo que hacemos es tirar el excedente de agua. Y ahí este vaso de composición estaría listo para empezar a preparar un cóctel. Puede ser un dry martini, un Manhattan. Mucha de la coctelería clásica nace en un vaso de composición, salvo para James Bond, que le gustaba el martini batido. A nosotros nos gusta en vaso de composición. Las cocteleras es básicamente muy similar. El recorrido del hielo es diferente. En esta coctelera, les contaba, coctelera Boston, podemos hacer entre 3 o 4 cócteles, dependiendo de qué tipo de cóctel y en qué vaso vaya. Pero el recorrido del hielo en esta coctelera va a ser mucho más largo que en esta, ¿sí? O sea que va a enfriar mucho más rápido. Y la forma de batir va a ser la misma, como uno se sienta cómodo, pero el tiempo por ahí es diferente. Entonces yo en mi caso, bato acá, arriba del hombro y miro siempre hacia el frente del cliente, o por ahí te querés hacer el lindo, por tu mejor perfil, y batir. Vieron, no se golpeó la coctelera, no la machacamos. Uno a veces va a los bares y ve que ponen esto acá sentada, o agarran la coctelera y le dan para abajo y la golpean. Si ven eso en algún bar me avisan, ¿sí? Que enseguida voy a estar ahí. Y esto es el colador oruga. Hagamos de cuenta que acá adentro puse algún jugo, ¿sí? Con algún destilado.
y lo vamos a poner acá para que vean. Si bien no va a salir mucho líquido, cae un poco. Lo que hace este colador oruga, a ver si la cámara me toma. Esto se adhiere a las paredes del tin, uno lo mueve hacia adelante cuando va a servir, entonces hace así con el dedo normalmente, y debería el cóctel caer por estos pequeños orificios o ranuras que tengan los distintos coladores que hay de miles de formas de diseños. Hay un formato más para colar que se usa mucho y que es casi una obligación usar hoy en día, que es con un segundo colador. Y esto se llama doble colado. Entonces, vamos a poner un poco de agua. Hacemos de cuenta, esto es un colador, ¿no? Una especie de colador chino pequeño, que también hay en un montón de formatos. Este es muy cómodo. Vamos a batir de vuelta. Vamos a secar acá porque me molesta mucho que hayan gotitas. Batimos de vuelta y cuando vamos a colar, el colador julep ya no lo usamos, vamos a usar el colador oruga y hagamos de cuenta que esto es el vaso de vuelta y vamos a colar acá. Entonces, ¿qué logramos con esto y con este formato de colado? Hay veces que donde estés, en ciudades, en lugares o mismo en bares y en ciudades donde se consiga muy buen hielo, a veces el hielo no está bueno, no está limpio, es un hielo rolito que se rompe. Es muy feo que te sirvan un cóctel con pedacitos de hielo flotando. Esto, el doble colado retiene los pedacitos de hielo, pero aparte retiene muchas más pulpas o mucho más sedimentos que si lo hiciéramos solo con el colador oruga. Bueno, no hay mucho más que contarles. Digo, después nos queremos hacer los fancy, también tenemos un montón de otros trucos que van a ver en un bar, pero que para una barra hogareña por ahí no es tan necesario. Me parece que con eso estamos como una introducción básica a las herramientas de coctelería.